Roel, le damos la bienvenida por Zoom, nos vamos a conectar para conversar con él. Muchísimas gracias, doctor Roel, por estar aquí después de cuánto tiempo, ¿no? En nuestro programa. Sí, Pilar, mucho gusto y después de mucho tiempo nos estamos viendo. Gracias por la invitación y a toda tu audiencia buenas noches y un gran saludo. Bueno, y lamentablemente tenemos que hablar de malos temas, ¿no? Porque lamentablemente el escenario político sigue bastante movido. Bueno, a los niños, a los llamados niños, ahora pues se suman lamentablemente los llamados, aunque ellos se molestan, mochasueldos, que dice que se tiene que investigar y estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué más podemos esperar de nuestro Congreso? Presentábamos una encuesta que se ha realizado el último fin de semana, donde se señala que el 82% de los encuestados estarían de acuerdo con un adelanto de elecciones que ya sabemos a estas alturas no se va a dar, ¿no? Porque tanto el Parlamento como la Presidencia de la República pues quieren quedarse, ¿no? Y no hay duda de eso. Exactamente, en su momento, cuando hubo la oportunidad de hacer la reforma constitucional, porque para un adelanto de elecciones que justamente era recortar el mandato presidencial y el mandato del Congreso de la República, ya se dio un momento en donde se pudo haber hecho y el Congreso se negó a hacerlo. Ese es el gran problema que tenemos para cuando la ciudadanía dice queremos un adelanto de elecciones, queremos un adelanto para el cambio de la presidencia de la República y de los Congresos de la República, pero esto solo se puede dar por una reforma constitucional que se requiere dos legislaturas. Ajá. Es decir, 87 votos en dos legislaturas. Que no lo van a conseguir y Estamos por tampoco cerrar esta, tienen estamos las por ganas de cerrar hacerlo, esta, ¿no? exactamente, estamos por cerrar esta ahora en julio y para hacer la reforma constitucional ya estaríamos que para 2024. Ujú. Y si es más, si se quisiera hacer la reforma constitucional con referéndum, ya los órganos electorales han dicho de que es necesario por lo menos tener unos meses entre la reforma constitucional, la publicación de esta y obviamente la decisión y la programación de la misma. Entonces, estaremos pensando para el 2024, 2025, ya el cambio tanto de mandato de la presidencia como del Congreso de la República, lo cual es dejar solo un año o acortar un año sus mandatos. Ahora, con la experiencia, doctor Roel, que tuvo usted, no solamente como parlamentario, sino ocupó un cargo en la mesa directiva como segundo vicepresidente, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto más podemos caer? Porque le mencionaba, los niños, bueno, han sido blindados por el Congreso. Se molestan los congresistas porque dicen, no, no hemos sido todo. Claro, pero no se consiguieron los votos para poder, pues, denunciarlos constitucionalmente. En el caso de los llamados mochasueldos, ¿cuántos ya van? Todos los días hay sorpresas y hay quienes señalan que habría muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué se ha fallado? ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo que es una responsabilidad y yo también me considero parte de esa responsabilidad en que los partidos políticos tenemos que ser bastante vigilantes, no solo cuando ya estos candidatos son tales, es decir, que la representación de los partidos políticos pone a la sociedad, a los peruanos, quiénes van a ser los candidatos de cada partido político para el Congreso de la República, para la presidencia de la República, y esa vigilancia tiene que ser preventiva. No podemos solo estar criticando, estos no siguen la ideología, estos no siguen los principios, no siguen los valores del partido político y de nuestros fundadores, sino también tenemos que hacer un mea culpa de tener mejores filtros, de Ujú. cuidar quiénes van a hacer lo que van a respetar los partidos políticos, porque luego estamos en estas situaciones en donde no solo se afecta la imagen institucional del Congreso, sino también la imagen de los partidos políticos que los llevan a estos cargos. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Acción Popular, donde, bueno, a todas luces ha habido un gran error, ¿no? En el tema de la fiscalización, el tema de la selección de los candidatos, porque vemos, si bien es cierto que siguen en el Congreso, los llamados niños se sabe que serían más de la agrupación política que habría tenido este contacto con el expresidente Pedro Castillo. Yo creo que ahí también tenemos que, como partido político Acción Popular, tomar las acciones disciplinarias internas. Pero no los pueden Lamentablemente, sancionar porque tienen problemas también, ¿no? exactamente, justamente lleva a eso. No podemos aplicar las sanciones disciplinarias internas a los
miembros de Acción Popular, a los militantes de Acción Popular que no cumplan con el ideario, no cumplan con los valores y los principios de Acción Popular, porque no tenemos justamente una inscripción válida en el sistema electoral, en el ROP de la OMPE, porque justamente cada vez que hemos hecho elecciones internas, por A o B motivo, este ROP de la OMPE no nos permite inscribirnos. Eso que genera, debilita nuestra institucionalidad y debilita poder hacer la disciplina interna, que es tan importante, porque si tú no tienes disciplina interna, ¿cómo vas a aplicar sanciones? ¿Cómo vas a poder separar a los buenos y a los malos militantes, o sea, a los malos militantes de los buenos militantes? A menos que tengas esta institucionalidad que lamentablemente el sistema electoral no nos está permitiendo. No nos está permitiendo, y esto va a generar un reproche social en los partidos políticos y va a poder ser uno de los responsables que tal vez en el 2026 tengamos outsiders, mismo Castillo, que nos va a generar problemas peores que el de ahora. Ahora, hay legisladores de Acción Popular que están pidiendo la salida de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista Lady Camones, de APP. Yo de la actuación de la congresista Lady Camones, de lo que he podido hacer seguimiento a su labor, yo creo que ella está siguiendo el debido procedimiento parlamentario. Creo que en el caso de ella, su labor ha sido bastante garantista para preservar este debido procedimiento parlamentario, para que luego justamente cualquier alto funcionario, entre ellos los congresistas que puedan ser sancionados por la subcomisión, por la comisión permanente y luego por el pleno del Congreso, no tengan ningún argumento constitucional en que se han afectado sus derechos que luego puedan reclamar en el sistema de justicia. Yo creo que en ello ha sido bastante cuidadosa ella y su equipo, y creo que la labor que ella ha venido realizando lo ha hecho correctamente. Ahora, para mañana se ha convocado a una nueva movilización, a una marcha de protesta, una jornada de protesta en Puno, en la región Puno, y lo que se ha señalado es que debido a la inacción frente a las muertes que se registraron durante la protesta contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en diciembre y en los primeros meses de este año. Bueno, lo que ha dicho la presidenta no se ha referido directamente a esta convocatoria, pero lo que ha dicho es que las manifestaciones son constitucionales, si se dan pues de manera pacífica y de acuerdo a la Constitución, pero invoca un diálogo, un acercamiento. ¿Cuál podría ser la salida en ese contexto? Porque eso es por un lado lo que se ha anunciado para mañana, pero también hay otra convocatoria para julio, para el 18 de julio, donde dicen que van a reanudarse las medidas de protesta, incluso podría haber pues una tercera toma de Lima. Yo creo que lo que ha señalado la presidenta Boluarte es correcto. Hay un derecho a la protesta, un derecho a la protesta pacífica, en donde justamente el ejercicio de este derecho es no afectar los derechos de otros, de terceros, y tampoco afectar los bienes públicos como los bienes privados. Eso es bastante importante entenderlo, y que cualquier protesta que se haga afectando los derechos de los ciudadanos, afectando la integridad, la vida, la salud de los peruanos y afectando los bienes del Estado y los bienes también de los privados, eso ya naturaliza este derecho, va más allá de lo que protege este derecho y por lo tanto son delitos. Eso es lo primero que debemos entender. Y esperemos que mañana en Puno no se generen delitos, sino que se ejerza debidamente y correctamente este derecho a la protesta pacífica. Lo segundo es también interesante de que la presidenta Boluarte convoque a una mesa de diálogo, porque yo creo que Puno se va a ver más afectado por estas protestas en cuanto a la economía, en cuanto a la generación de empleo, en cuanto a su desarrollo, porque son ellos mismos los que perjudican a sus corregionales y a sus vecinos, porque si hemos visto cómo estas marchas de Puno amenazan a los empresarios, amenazan a los ciudadanos de que no puedan ejercer su libertad de empresa, no pueden ejercer su libertad de tránsito, porque o apoyan a la marcha o están en contra de ella. Hay personas que en verdad no están ni uno ni otro, solo quieren trabajar, solo quieren poder iniciar sus negocios, pero no les permiten. Entonces, hay que también pensar de que ellos mismos se perjudican a su región, perjudican a los ciudadanos de la zona, y que eso debería primar, evitar justamente este perjuicio y pensar en cómo lograr mecanismos en donde
justamente se sigan investigando, porque esto no lo hace la presidenta Boluarte, las investigaciones lo hace el Ministerio Público, las investigaciones las va a hacer los fiscales, no lo va a hacer el Poder Ejecutivo, no lo va a hacer la presidencia. Y eso debe tener también eso en claro. ¿Y la presidenta Boluarte debería viajar al exterior? A propósito de este proyecto enviado desde el Ejecutivo, donde bueno, se ve el tema de la presidencia, que se pueda ejercer de manera remota. ¿Qué le parece a usted todo este proyecto y toda la situación que se ha generado por el hecho de no tener vicepresidente? Yo creo que lamentablemente la iniciativa legislativa llega a través de un medio que es una reforma de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, cuando esto debería ser una reforma Y constitucional. usted es ¿Y por qué lo constitucionalista digo? además, ¿no? Bueno, de mi experiencia y de mi conocimiento de la Constitución, lo que se busca es incorporar una función adicional a las funciones de la presidencia de la República. Ujú. Esta función adicional solo se puede incorporar por una reforma constitucional, no se puede a través de una reforma de ley orgánica, que es justamente lo que busca esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué podría Entonces, pasarle a la presidenta Dina Boluarte si insisten? Porque el premier Otárola se reunió con las diferentes bancadas parlamentarias y al parecer la mayoría está de acuerdo. Le darían la luz verde a esa iniciativa del Ejecutivo. ¿Qué podría pasarle a la presidenta en caso, bueno, de aprobarse este proyecto y ella viajara, considerando pues el tema de que no se ha dado esta reforma constitucional que se requiere? yo consideraría de que lamentablemente el Congreso hoy por hoy está pensando más en el fin más que en los medios. Ujú. Porque el medio para mí es un medio inconstitucional el que se está planteando, buscando una finalidad que es justamente defender lo que es el fuero del Estado peruano frente a los ataques del extranjero a través del presidente de Colombia y el presidente de México. Ujú. Hoy día Gustavo Vuelvo a Petro repetir, es nuevamente, ¿no? Ha un vuelto al fin, claro, ataque. es un fin loable, claro, es un fin loable, es un fin que busca justamente la defensa de nuestra soberanía, de nuestro Estado como tal, pero lamentablemente el medio es inconstitucional Ujú. y es inválido. Ahora bien, si se da esta reforma, lo que diría la presidenta Boluarte es de que yo estoy actuando conforme a la regulación de mis funciones que se da a través de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Si luego puede hacer de que otro Congreso considere que eso es inconstitucional y que presente tal vez una denuncia constitucional por infringir la Constitución, Ujú. podría aplicarse eso. Acuérdese de que la presidenta Boluarte no tiene bancada, no tiene partido y no sabemos qué va a pasar más adelante. Claro. Podemos tal vez tener una expectativa de que este Congreso y el Poder Ejecutivo han pactado sobrevivir Ujú. hasta el 2026, Sí. pero no sabemos qué va a pasar después de ello. No sabemos qué Congreso va a estar, qué mayorías van a estar y tal vez no tenga esa mayoría o ese apoyo político y puedan ser que por estas acciones que ya tenga de viajar por una ley orgánica que ha sido reformada, contenido en la Constitución, le denuncie por infracción a la Constitución. Ujú. Y podría terminar en la cárcel, Más que, no, porque cuando es infracción a la Constitución ¿no? sería inhabilitarla hasta por 10 años. Ah, ok. Inhabilitación, claro, para que pueda ejercer cualquier cargo público, ¿no? Exactamente, ¿no? Estaría inhabilitada inclusive hasta por 10 años de ejercer cualquier función pública. Perfecto. Doctor Roel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. Y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Pilar, y cuando guste, aquí estamos.